Doctor José Alberto, si quiere podemos iniciar para no de pronto retrasar la agenda y ya que las personas se nos vayan uniendo. Estamos en sus manos, sí señor. Nos puede dar su saludo de bienvenida. Muchas gracias, Natalia. Pues quiero desde el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción del Dominio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, liderado por nuestro profesor de carrera, Wilson Martínez, darles un saludo y bienvenida a este evento sobre la hackathon en torno al SARLAF 4.0. Quiero darle primero que nada un saludo muy especial al doctor César Reyes Acevedo, superintendente delegado para riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Superintendencia Financiera, protagonista en la agenda del día de hoy, al doctor Jorge Humberto Galeano, CEO de Galeano Consultores, quien igualmente muy amablemente ha aceptado esta invitación a participar en este evento, a Natalia Vera, socia de Estrada AML, igualmente que se ha unido a este esfuerzo académico, al doctor Francisco Cintura, director de nuestra área de Derecho Penal en la Facultad de Jurisprudencia y CEO de Cintura Martínez Prevención del Lavado de Activos SAS. Todos al unísono han aceptado esta invitación a desarrollar este evento que dentro del observatorio de la facultad pues es muy significativo. Quería simplemente darles cuenta que el observatorio ha llevado adelante desde hace varios años muchas actividades en torno a este tema que es tan importante para el país y para el mundo, el del control de estos dineros que pueden eventualmente servir para la financiación del terrorismo y que alimentan estas economías subterráneas que tanto daño le han hecho a nuestro país y a muchas comunidades en el mundo. De hecho, la universidad y la facultad estuvieron presentes en el año 2016 en la evaluación nacional precisamente sobre el tema del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. De igual manera, en el año 2017 también acompañó al gobierno nacional en la evaluación que realizó el Fondo Monetario Internacional. Además de esas acciones de acompañamiento y de observación de todos estos fenómenos a nivel nacional, la facultad también ha sido pionera en la formación en materia de prevención del lavado de activos. En el 2012 lanzó el primer curso sobre administración de riesgo de este tipo de conductas y hoy por hoy es pionera en el formato virtual en esta materia. Es así como lanzó en el año 2015 el primer curso en administración del riesgo del lavado de activos y actualmente ya tenemos una dimensión internacional con esta modalidad virtual que nos ha permitido también vincular personas de países vecinos. Y finalmente, el observatorio pues tiene una base de datos muy completa sobre las sentencias que se han producido en esta materia en el país, que sirve de fuente de información precisamente para los diversos estudios académicos. Pero igualmente, además de darles cuenta de estas acciones, también quería decirles que todo esto no fuera posible sin las alianzas con unos protagonistas fundamentales en este tipo de acción en el país. Y es así como hace un mes pudimos renovar un convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, convenio de cooperación académico que existe desde 2013 entre las dos entidades. Y en el marco de este convenio, pues precisamente dentro de los varios proyectos se va a trabajar una publicación que lleva por título La innovación en la lucha contra el lavado de activos. Entonces no puede ser mejor el momento para que a partir de este ejercicio que realizamos con las personas que están precisamente en el frente de batalla, con todos estos oficiales de cumplimiento de las entidades financieras, con quienes tienen a cargo esta delicada labor, llevar adelante este ejercicio de reflexión, de análisis y de conclusiones en torno a una circular que acaba de expedir la Superintendencia Financiera de Colombia y en torno a la cual precisamente nos va a hacer una presentación el doctor César Reyes Acevedo, una circular que
que ha denominado este modelo del SARLAF como modelo 4.0, que introduce importantísimas reformas a los sistemas de administración de riesgo, particularmente en lo que tiene que ver con el uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión de este tipo de riesgo. También igualmente en el énfasis en los deberes de debida diligencia en lo que significa la identificación de los beneficiarios finales. Igualmente en la identificación de las medidas y contramedidas en los países de mayor riesgo de lavado de activos. Y finalmente en el aumento de los requerimientos de información en las transferencias nacionales e internacionales, entre otros muchos temas. De tal manera que para nosotros realmente es muy significativo poder desarrollar esta actividad que arranca hoy, pero que terminará en el mes de octubre. Vamos a realizar varias jornadas, seguramente con la presencia del superintendente financiero, en el cierre de estos talleres, en donde, vuelvo y repito, estamos apostándole a lo que significa la investigación dentro del contexto de la ciencia abierta. Y eso significa ni más ni menos que asumir este tipo de modelos como el que va a implementarse en esta hackathon de participación, un modelo participativo, en donde precisamente la academia y el sector real, en este caso el sector financiero, se unen para efectos de reflexionar y sacar conclusiones de manera conjunta. La ciencia, la investigación no tiene sentido si no se puede aplicar en la vida diaria, si no tiene impacto en la comunidad. Y la Facultad de Jurisprudencia y la Universidad del Rosario en general están empeñadas en llevar adelante todas las acciones necesarias para precisamente abordar esa ciencia de frontera, contribuir al desarrollo del país, en este caso en un tema tan sensible como es el del control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Muchas gracias a los que han patrocinado este evento, que evidentemente para nosotros también son aliados fundamentales en el desarrollo de estas actividades. Un reconocimiento por su apoyo y darles cuenta de que la Facultad de Jurisprudencia siempre estará dispuesta a colaborar y a estar presente en estos escenarios de la mano de ustedes. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los que van a participar en estas jornadas que vamos a desarrollar hasta el mes de octubre, al superintendente delegado, a Jorge Humberto, a Natalia, a Francisco y Wilson, tú como líder de estas iniciativas, igualmente nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Los mayores éxitos entonces en esta jornada. Un abrazo para todos. Muchas gracias, señor decano, muy amable. Muchas gracias, señor decano. Bueno, el momento yo creo que más esperado por todos, ¿cierto? Muchas gracias, doctor José Alberto. Creo que muy importantes sus palabras y ahorita vamos entonces a escuchar al señor César Reyes, que es nuestro actual delegado para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, SARLAF, de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bienvenido, doctor César Reyes, lo escuchamos atentamente. Muy buenos días para todos. Natalia, muchísimas gracias. Doctor José Alberto Gaitán, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, muchísimas gracias por la invitación, al igual que al doctor Wilson Martínez, el doctor Jorge Galeano, coequiperos en todos estos temas relacionados con los temas de prevención, riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, pero además muy complacido de volver a la Universidad del Rosario. El doctor Gaitán fue mi profesor de contratos bancarios y mi profesor de títulos valores. Además, compartimos experiencia laboral en un establecimiento bancario que hoy yo superviso desde la Superintendencia Financiera, pero tuvimos la oportunidad de compartir cubículo pues en esos primeros ejercicios laborales. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Creo que también pues darle la bienvenida a todas las personas que en estos momentos se están conectando a través de la plataforma Zoom dispuesta para este evento. Y muchísimas gracias por
por el interés que muestran en la implementación de esta norma que nosotros desde la Superintendencia Financiera hemos denominado el SARLAF 4.0, tratando de presentarles a los gremios, a las industrias, una norma bastante disruptiva, una norma que buscamos con ella romper los paradigmas. Alguien me estaba mencionando que de pronto la imagen mía no está muy clarita, entonces voy a darle de una vez cambio a la presentación que tengo para evitarme que me hagan comentarios de que estoy muy oscuro. Me cuenta Natalia de pronto si están viendo la presentación ya en este momento. Ya. Perfecto, sí. Listo. Bueno, entonces yo lo primero que quiero hacer en esta ocasión, a ver, 2 segundos, creo que lo voy a tener. Pues es como contarles un poquito de la génesis, de dónde proviene estos cambios, estos ajustes que nosotros desde la Superintendencia Financiera le hicimos al sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, el que entre otras cosas, pues les reitero, aunque muchos de ustedes ya lo saben, aplica aproximadamente a 420 entidades que son aquellas que son objeto de supervisión por parte de la Superintendencia Financiera de más o menos unas 38, 40 industrias. Este número de 420 entidades aumenta, disminuye, pero digamos que es un promedio que se mantiene teniendo en cuenta pues que todos los días aparecen nuevas entidades, aparecen nuevos sectores supervisados, recientemente las CETES, por ejemplo, se presentan fusiones, adquisiciones, etcétera, etcétera, pero digamos que este es un promedio que se mantiene más o menos en el tiempo de 420 entidades destinatarias del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Clave, ¿por qué hicimos nosotros esto? ¿Por qué decidió la Superintendencia Financiera modificar el sistema de administración que estuvo vigente desde el año 2016? Simplemente porque consideramos necesario que era indispensable modificar los paradigmas que existen o que existían en relación con el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es curioso cuando nosotros nos sentamos con las entidades vigiladas, con la fuerza comercial de las entidades vigiladas, con los oficiales de cumplimiento, con los gremios, con la academia, con la industria, siempre frente al SARLAF existen una serie de mitos y de paradigmas que nosotros buscamos precisamente romper con la expedición de esta nueva circular externa. Voy a presentarles solamente algunos de esos temas que son recurrentes, algunos de esos comentarios que siempre recibimos por parte de nuestras partes interesadas en los temas de LAFT. El primero de ellos es que siempre nos han dicho que el SARLAF es un obstáculo para la inclusión y para la innovación. Este ha sido como un caballito de batalla, sobre todo de la fuerza comercial, de la parte comercial de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Siempre nos dicen es que el SARLAF no deja hacer innovación, que el SARLAF no deja hacer inclusión financiera. Y con ese argumento, pues siempre le incomodan la vida, siempre le ponen trabas a la gestión que realiza el oficial de cumplimiento. Por el contrario, nosotros, pues con esta norma lo que estamos buscando hacer es dejar muy claro que primero el SARLAF no impide la inclusión financiera, segundo, que el SARLAF tampoco impide la innovación, y eso lo van a ver ustedes al revisar el texto de esta nueva normatividad, pero además que con esto nosotros estamos reforzando lo que se encuentra establecido en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, en el sentido de que esas 40 recomendaciones, por el contrario, señalan que los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos tienen que estar apoyados en nuevas tecnologías. Entonces, con ese ajuste que hacemos nosotros a este SARLAF, estamos rompiendo ese primer gran paradigma, ese primer gran mito que existía frente a la norma anterior. Y es que el SARLAF no es un obstáculo, uno, para la inclusión, y dos, para hacer innovación. Dos, un tema también de mucha recurrencia, que incluso tuvimos la oportunidad de superarlo con ocasión de la pandemia y con ocasión de todos los temas relacionados con esta situación de emergencia que enfrentó el mundo, o que está enfrentando el mundo, y es que el tema de la entrevista
la firma y la huella eran también estos impedimentos que no dejaban evolucionar con los temas relacionados con la inclusión y con la innovación. Ya desde el 2016, cuando nosotros habíamos expedido la circular externa 055 de 2016 anterior, o digamos que SARLAF vigente, en estos momentos ya habíamos hecho una serie de avances y de precisiones en el sentido de que no era necesaria la firma, que no era necesaria la huella, y que tampoco era necesaria la entrevista. Temas que desde el 2016 habían sido recogidos, que reiteramos en el momento en que empieza la pandemia, pero que se ven recogidos con mayor claridad en este SARLAF 4.0. Es decir, que los temas de entrevista, firma y huella, que aun cuando ya estaban eliminados o por lo menos existían nuevas formas de poder hacer vinculación no presencial, pues quedaron recogidos en esta norma SARLAF 4.0. También siempre nos habían dicho que la superintendencia prohíbe la oferta de productos y servicios a determinados sectores, sectores que han sido considerados como los de mayor riesgo o los más vulnerables para los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Nosotros en este SARLAF, y creo que logramos demostrarlo, no estamos estigmatizando o no le estamos señalando al sistema financiero que no contrate con un determinado sector o que no le preste servicios a determinada parte de la economía. Con esto, pues, simplemente quisimos dejar la claridad de que ese mito de que la superintendencia financiera es la que no deja incluir a ciertos sectores como clientes de las entidades vigiladas, pues no es cierto. Entonces, ese comentario de que es la superintendencia financiera la que no deja ingresar a los mineros o a las agencias de viaje o a los profesionales de cambio, a los comercializadores, productores de cannabis medicinal, a las campañas y a los partidos políticos, pues queda clarísimo con esta nueva norma de que no es, por lo menos en lo que corresponde al supervisor, quien señala que esos sectores sean estigmatizados. Claro, obviamente de por medio existen las 40 recomendaciones, la literatura internacional sobre estos temas, en donde se señalan que hay unos sectores que requieren o que son de mayor riesgo y que por lo tanto quieren mayor control por parte de las entidades vigiladas, pero no por ello significa que sea la superintendencia financiera quien se estaba encargando de hacer una lista de esos sectores estigmatizados. Entonces aquí tenemos que con esta nueva norma estamos tratando de romper otro de los tantos paradigmas que existían sobre el particular. Siempre nos habían dicho que el formulario de vinculación de la superintendencia financiera, formulario que incluso muchas personas lo conocen como el CIPLA, que el formulario CIPLA, pues que era extenso. Incluso en algunas de las reuniones de supervisión que adelantamos desde la superintendencia recibimos comentarios, es que el CIPLA es un formulario compuesto por más o menos 90 campos, cuando en realidad si ustedes hacían el inventario de cuántos campos tenía ese formulario de vinculación al sistema financiero, pues estaba compuesto por 22 campos. Incluso se repiten cuando son personas naturales, cuando son personas jurídicas. Entonces también en este nuevo SARLAF 4.0 ustedes van a ver que el formulario ya no existe. Las entidades son autónomas en determinar si permanece el formulario, si lo van a dejar como un requisito para la vinculación al sistema financiero, pero ya no es la superintendencia financiera la que determina cómo van a ingresar los consumidores financieros al sistema financiero. Son las entidades las que determinan cómo lo van a hacer y cuáles son los requisitos mínimos que van a establecer para esa vinculación al sistema financiero. Aquí les voy a seguir contando una serie de mitos o de paradigmas que existían frente a ese SARLAF 4.0, frente al SARLAF de contenido en la circular externa 55 del 2016. Ahora, nos decían que el SARLAF era el formulario de vinculación y eso incluso lo evidenciamos nosotros en muchos de los procesos de supervisión que adelantamos. El oficial de cumplimiento lo tiene muy claro que el SARLAF no es el formulario de vinculación, pero las demás partes con las que nosotros nos reuníamos en los procesos de supervisión siempre decían que el SARLAF era el formulario de vinculación. Cuando, y pues aquí retomo el mensaje que señaló el doctor Gaitán, desde más o menos el año 2006, 2007, bajo la dirección del doctor Jorge Galeano, que hoy nos acompaña, pues pasamos de un tema de cumplimiento a un tema de administración de riesgo de lavado de activos. Y pues en este devenir ya venimos nosotros más o menos desde hace 16 años
transitando de un tema de solo cumplimiento a hablar de un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y hoy contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, el comentario, el paradigma, el mito que existía sobre el SARLAF es un formulario de vinculación, pues es un tema que queda cada vez más ratificado, no es tal. Ya hablamos de un sistema de administración de riesgo de lavado de activos, como lo podrán ustedes evidenciar pues, en esta nueva norma que presentamos hace ya un par de semanas para efectos de aplicación por parte de estas 420 entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. También hubo personas o comentarios o mitos en donde nos dicen que el SARLAF es simplemente un manual de procedimientos. Y pues aquí volvemos a insistir en que el SARLAF no es un manual de procedimientos, es en realidad un sistema de administración de riesgo que cumple no solamente con los estándares internacionales, sino que también refleja la idiosincrasia, la naturaleza de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y toma muy en cuenta los 4 factores de riesgo que están previstos en la disposición objeto de supervisión de parte nuestra. Alguien también decía, es que el SARLAF es infalible. No, el SARLAF no es infalible. Ojalá quisiéramos nosotros que el SARLAF fuera infalible. Si el SARLAF fuera infalible, clarísimo que la Fiscalía General de la Nación no tendría que tener mecanismos para castigar el delito. O incluso si el SARLAF fuera infalible, no existirían pecadores y la Iglesia no tendría que estar poniendo penitencias por temas de pecados. No, el SARLAF en últimas lo que busca es minimizar los riesgos a los que se enfrentan las entidades vigiladas. Por último, perdón que me pasé la diapositiva, por último, pues siempre existe el mito de que el SARLAF es la lista Clinton o la lista OFAC. No, ya ustedes lo vieron, lo he comentado a lo largo de esta conversación. El SARLAF es un sistema de administración de riesgos y va mucho más allá que la simple consulta a unas listas restrictivas. Que, ojo, también en esta nueva versión de la normatividad que entró a regir desde el 2 de septiembre, pues se señala que las listas restrictivas pues son mucho más que la lista Clinton. Las listas de consultas obligatorias van más allá que la lista Clinton o la lista OFAC o la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, vamos a entrar poquito a poco en todos los temas que tienen que ver con esta nueva supervisión, con esta nueva norma que es objeto de supervisión por parte de la Superintendencia Financiera, y me voy a remontar un poquito como a los antecedentes de dónde proviene la nueva norma expedida por la Superintendencia Financiera. Lo primero que quiero contarles es que esta norma es producto de los comentarios, las observaciones, las discusiones que tuvo la Superintendencia Financiera con los diferentes gremios, con las entidades vigiladas, con la academia, incluso con los supervisores internacionales, quienes tuvieron la oportunidad en 2 ocasiones de hacerle comentarios a la nueva normatividad. Entonces, digamos que después de adelantar los procesos que tiene previsto la Superintendencia Financiera para expedir una norma que requiere o que demanda una socialización de las mismas con las diferentes partes interesadas, pues el pasado 2 de septiembre el Superintendente Financiero expide la circular externa 027 de 2020, que modifica a su vez la circular externa 055 de 2016. ¿Qué buscábamos hacer con esta nueva norma o con estos ajustes normativos? Lo primero, pues, es romper los mitos que les acabo de mencionar, estos 8 mitos que enumeré al comienzo de esta conversación, pues tratamos de subsanarlos con el propósito de ayudarle y de facilitar la tarea de los oficiales de cumplimiento, que en últimas corresponden a nuestra primera línea de defensa en toda la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Mi interlocutor válido, mi interlocutor autorizado, la persona que yo necesito que esté empoderada para la realización, para la gestión del riesgo de lavado de activos, es al oficial de cumplimiento. Entonces, con esto, nosotros buscamos, en última instancia, favorecer y apoyar la labor del oficial de cumplimiento. 2, ¿qué hicimos nosotros con esto? Hacer los ajustes que terminaron como
oportunidades de mejora como acciones de mejora para el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Superintendencia Financiera. Ustedes saben que después del proceso de evaluación, ese informe final, el inventario que pudimos hacer de ese informe de evaluación mutua publicado en la página de internet por el Fondo Monetario Internacional, por el Gafi, por Gafilat, por los diferentes supervisores, pues nos dejó una serie de tareas para mejorar nuestros sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, pero también una serie de tareas de cara a la supervisión que realiza la Superintendencia Financiera. Entre otras, pues están todos estos ajustes que ustedes podrán observar en la nueva disposición. Pero no solamente la norma tiene o recoge pues aquellos temas relacionados con romper los paradigmas, romper los grandes mitos, sino también pues hacerle estos ajustes del proceso de evaluación, pero contiene la norma unos ajustes o unas modificaciones derivados de la práctica o del ejercicio de supervisión adelantado por la Superintendencia Financiera, que nosotros coloquialmente los denominamos ajustes de nuestra propia cosecha. En desarrollo de los procesos de supervisión, pues nosotros veíamos que las entidades tenían dificultades para aplicar una disposición, para interpretar uno de los numerales de la circular básica jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros decidimos en ese momento fue hacerle una serie de ajustes de acuerdo con la experiencia que tenía la delegatura para riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero no solamente con estos ajustes nuestros, sino también le hicimos los ajustes que fueron resultado de las diferentes áreas o propuestos por las diferentes áreas de la Superintendencia Financiera. Ustedes verán que en la nueva normatividad pues existen disposiciones que tocan a la industria aseguradora, que toca a la industria de fiduciarias. Existen productos exentos o de trámite simplificado de otras de las industrias que son objeto de supervisión por parte de la Superintendencia. Entonces, pues obviamente esta modificación normativa contiene ajustes relacionados con las propuestas que las diferentes áreas de supervisión de la Superintendencia Financiera pues propusieron. Pero adicionalmente, en esta norma, pues ustedes verán pues, que hay ajustes que provienen de las observaciones que realizaron los gremios, la academia, los consultores, y ya tuve también la oportunidad de mencionarles a ustedes los supervisores internacionales. Ellos también en diferentes oportunidades buscando homologar las prácticas que tiene la Superintendencia Financiera a lo que ellos establecen en sus diferentes jurisdicciones, pues solicitaron que hiciéramos ajustes de una u otra manera sobre esta nueva disposición con el propósito de eliminar asimetrías regulatorias que existían entre las disposiciones que ellos aplican y las disposiciones que la Superintendencia Financiera supervisa. Y por último, pues este SARLAF 4.0, y creo que este es el propósito o la finalidad más grande, es que buscamos nosotros con esta modificación promover la innovación y la inclusión financiera mediante el uso de nuevas tecnologías, siempre buscando, pues uno, que haya esa innovación, dos, que haya esa inclusión financiera, pero tres, facilitándole así la labor al oficial de cumplimiento y a los funcionarios responsables de las medidas de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y en este punto resulta de vital importancia que todos ustedes tengan en cuenta que le dimos cabida a la guía Gafi sobre identidad digital, en todos los temas relacionados con innovación e inclusión financiera, pero sobre todo en los temas relacionados con el uso de nuevas tecnologías. El SARLAF 4.0 refleja el alcance y el contenido señalado por la guía del Gafi, guía que fue publicada en el mes de febrero, días antes de iniciar la pandemia, y esta pues componentes que señala la guía Gafi de identidad digital, pues se ven reflejados en esta nueva norma SARLAF. Comentarios preliminares para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, el SARLAF 4.0 pues se encuentra incorporado en la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Es el único sistema de administración de riesgos de la Superintendencia Financiera que se encuentra incorporado en la circular básica jurídica. Esta nueva norma modifica el capítulo cuarto, título cuarto, parte primera de la circular básica jurídica, que contiene las instrucciones relativas al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y ahora contra la proliferación
de armas de destrucción masiva. Obviamente, al hacer el ajuste a la circular básica jurídica y al capítulo cuarto, título cuarto, parte primera de la circular básica jurídica, ustedes saben que existen otras disposiciones dispersas a lo largo de la circular básica jurídica, incluso en la circular contable y financiera, que tienen temas o que incorporan temas relacionados con el sistema de administración de riesgo de lavado de activos, FTI, armas de destrucción masiva, que necesitaban que al hacer el ajuste al SARLAF como tal, pues tenía que verse reflejado en las otras disposiciones objeto de supervisión por parte de la delegatura. Entonces, pues el SARLAF no solamente modificó el capítulo cuarto, título cuarto, sino que además tuvo que hacer los ajustes espejo frente a las demás disposiciones objeto de supervisión por parte de la superintendencia. Entrada en vigencia, pues ustedes ven que la norma señala que las entidades vigiladas tienen hasta el plazo de 1 año para implementar la norma, salvo por un régimen particular o una situación particular, pues que está prevista en algunas instrucciones en lo que tiene que ver con las funciones del oficial de cumplimiento que deben ser implementadas o tenidas en cuenta a más tardar el 1 de marzo. A más tardar el 1 de marzo, aquí tengo un error, no estoy muy seguro, pero en términos generales, el SARLAF 4.0 debe ser implementado a más tardar en el término de 1 año, lo cual significa que si alguna entidad vigilada por la Superintendencia Financiera en estos momentos está en condiciones de decir, yo ya puedo tener implementado el SARLAF 4.0, lo puede hacer. De hecho, y digamos que para contarles aquí un tema anecdótico, al día siguiente de nosotros haber expedido esta norma, tuvimos una reunión con una entidad vigilada por la superintendencia, que nos contó pues, que ellos ya estaban en condiciones de hacer una vinculación simplificada para las personas jurídicas, de acuerdo con este nuevo SARLAF 4.0. Al hacer nosotros una revisión de las condiciones a través de las cuales la entidad vigilada estaba en condiciones de hacer esta vinculación simplificada de las personas jurídicas, nos dimos cuenta pues que estaba en condiciones perfectas y válidas para poder decir que ya había implementado ese SARLAF 4.0. Y siempre observando pues las demás posiciones que establece la misma circular básica jurídica, en el sentido de pues van a efectuar consultas en listas, van a conocer las contrapartes, están en condiciones de segmentarlas, de monitorearlas, van a hacer procesos de PEPs, van a hacer un proceso intensificado en lo que corresponde a vinculación de PEPs. Acuérdense que ya la nueva noción de PEPs incluso llega a involucrar a los representantes legales de las personas jurídicas y están en condiciones de conocer el beneficiario final. Entonces, en ese momento, pues ya la entidad, y al hacerle un zoom al producto que estaban dispuestos a implementar con base en el SARLAF 4.0, pues la delegatura le dio el visto bueno para que procedieran a realizar de esa manera, utilizando el SARLAF 4.0, la vinculación simplificada de las personas jurídicas, obviamente teniendo en cuenta pues, el análisis del contexto, la realidad, la medición, los controles de riesgo que tiene. Pero ya en estos momentos, y a pesar de que la norma señala un plazo hasta de 1 año para poder ser implementado, pues ya hay entidades vigiladas por la superfinanciera que están en condiciones de empezar a utilizarlo. Obviamente, para el caso de esta entidad que les estoy comentando en desarrollo de esta prueba, pues nosotros sí les solicitamos que nos dejaran ver los documentos donde tenían todos los análisis para poder decir que habían optado por el mecanismo de vinculación simplificada para las personas jurídicas, y les solicitamos que nos remitieran pues, las actas de la junta directiva en donde el órgano societario pues, había dado la aprobación para la realización de esta operación a través de esta nueva bondad, digámoslo así, que trae establecida la disposición objeto de supervisión. Digamos que esto a título general y comentarios preliminares, antes de entrar pues a hacerles como una presentación muy rápida de cuáles fueron estos ajustes que se hicieron ya
con base en las consideraciones anteriores a la nueva norma objeto de supervisión. Pero pues quiero que tengan en cuenta que el reto en últimas de este SARLAF 4.0 no es tanto lograr cumplir las expectativas de los organismos internacionales, de las autoridades, sino buscar la protección del consumidor financiero. Y yo le agregaría un mensaje que ya en 2 ocasiones he tratado de transmitirles, es apoyar muchísimo la labor del oficial de cumplimiento y de los funcionarios responsables de las medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. No sé si han tenido la oportunidad ustedes de observar todo lo que está pasando a raíz de las últimas noticias de prensa en relación con los FinCEN Files. Pero gran parte, digamos, de los comentarios que están haciendo allí es que tienen que ver con la labor del oficial de cumplimiento. Y dicen, la labor del oficial de cumplimiento es una labor que muchas veces queda aislada o que se deja relegada porque están primando otra serie de intereses. Dejan solo al oficial de cumplimiento, incluso nunca están en la sede, en el domicilio principal de las entidades vigiladas y siempre los dejan solos en su tarea, además con una carga excesiva de trabajo. Entonces, creo que es importantísimo tomar digamos, parte de esos comentarios y reiterar y reforzar que nosotros en toda esta modificación normativa, en última instancia, estamos buscando el apoyo de esta primera línea de defensa, como lo denominamos nosotros, al interior de la Superintendencia Financiera, refiriéndonos de esta manera a la labor importantísima de los oficiales de cumplimiento y de los funcionarios responsables. Voy a pasar rápidamente sobre estos principales ajustes de la norma, pero les quiero mostrar a ustedes los principales cambios respecto de los ajustes normativos. Lo primero que les quiero mencionar es que pues empezamos ya a hablar del tema de financiación y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Empezamos a hablar de un tema de identificación de riesgos y pues obviamente reitero lo que ya habíamos mencionado y es que estamos apoyando mucho el uso de nuevas tecnologías o de las tecnologías en desarrollo, el tema de biometría, georreferenciación, mecanismos de biometría, muy de la mano con la guía de identidad digital del GAFI que les acabo de mencionar. Una cosa quedó evidenciada con ocasión de la pandemia, con ocasión de la crisis del COVID, y es que la gente fue temerosa de ir, por obvias razones, a hacer vinculación en las oficinas, de presentarse físicamente en las oficinas, y aun cuando la norma ya tenía previsto estos mecanismos de vinculación a través de formas digitales, pues en realidad la gente no lo estaba haciendo. ¿Qué, digamos, ganancia ha tenido toda esta situación? Es que efectivamente el consumidor financiero dejó de ir a las oficinas y pues la transaccionalidad a través de medios virtuales se disparó con ocasión de la pandemia. Incluso el uso de las nuevas tecnologías por parte de sectores que muchas veces fueron reticentes, y aquí entre comillas pongo el sector de los pensionados, de hacer transacciones a través de medios virtuales, pues se disparó. De tal forma que el uso de nuevas tecnologías, tanto para la vinculación como para la realización de transacciones a través de medios virtuales, medios digitales, pues tuvo bastante éxito con ocasión de la emergencia mundial de salud. Empezamos pues también, digamos, a darle relevancia al tema de monitoreo de las operaciones realizadas por usuarios. Siempre habíamos hablado, salvo por algunos casos de operaciones de comercio exterior, sobre la importancia para las entidades vigiladas de hacer operaciones respecto de los clientes, dejando de un lado el tema de operaciones a través de usuarios, y pues en esta nueva disposición normativa se deja pues una parte preciso para hacer monitoreo a las operaciones de los usuarios. Unificamos las periodicidades en semestral. La mayoría de las periodicidades, salvo algunas que ya vimos por ahí que se nos quedaron por fuera, en términos generales la periodicidad de todos los reportes, revisiones, etcétera, etcétera, quedaron expresados en términos de 6 meses. Hablamos de la matriz de riesgo de lavado de activos como un instrumento de administración. Eliminamos el concepto de PEP público, que era un concepto que en últimas no le estaba dando ningún valor agregado a la gestión del riesgo de lavado de activos, sobre todo porque en estos temas hablamos de un aspecto o de un factor muy subjetivo. Aclaramos
obligaciones de corresponsales bancarios, obligaciones de mantener monitoreadas estos tipos de operaciones, ajustes entre temas de posibilidad y probabilidad. Ustedes cuando hagan sus revisiones pues van a evidenciar cuáles han sido estos cambios particulares. Ustedes saben que la Superintendencia Financiera desde hace un par de años ha venido trabajando todo el tema de conglomerados financieros. Entonces, pues le hicimos una precisión sobre la visión de administración del riesgo de lavado de activos a nivel de conglomerados financieros. El tema de conocimiento del cliente, pues ya se lo dejamos más al criterio de las entidades vigiladas. Nosotros vamos a dejar mayor libertad para que las entidades vigiladas, como gestoras y administradoras del riesgo, pues sean las que determinen cuáles son esos mecanismos y esos procedimientos para conocer sus clientes, para hacerle la vinculación al sistema financiero. Siempre esto pues dentro de los criterios de una debida diligencia, conozca a su cliente, revise el origen de fondos, hágale análisis de riesgos, señale por qué este cliente puede ser vinculado de una manera y no de esta otra, todo lo cual pues siempre tiene que estar debidamente documentado. Lo que ya les mencioné, no es que nosotros hayamos dicho que se elimina el formulario de vinculación, simplemente le dijimos a las entidades, ustedes son autónomas en determinar si el formulario de vinculación permanece, si no permanece, si ese formulario de vinculación va a ser digital, si no va a ser digital, si lo van a llenar en el caso de que lo hagan de manera no presencial, si lo van a hacer de manera presencial, etcétera, etcétera. Eliminamos la entrevista se mantiene solamente para algunas circunstancias de alto riesgo, pero el tema de entrevista ya no existe. Dijimos pues que para efectos de realizar la identidad de los clientes pueden acudir a fuentes confiables, a medios alternativos, pueden utilizar información sociodemográfica financiera, siempre obviamente respetando las normas que corresponden al habeas data. Estas fuentes pues tienen que estar establecidas en medios verificables. Lo que buscamos con todo esto es ser muy prospectivos, tratar de ser predictivos, no ser tan reactivos frente a situaciones que se hayan materializado de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Queremos es que de verdad las entidades estén en condiciones y en capacidad cada vez más de anticiparse a una materialización del riesgo, el apoyo de tecnologías, etcétera, etcétera. También entonces, pues eliminamos los requisitos mínimos que hay que tener en cuenta para efectos de conocimiento del cliente. Sin embargo, dejamos pues unas variables que son necesarias sobre todo para efectos de realizar la segmentación de los factores de riesgo, aplicación proporcional, lo que les mencionaba, pues más riesgo, más medidas, y todo esto pues tiene que estar, medidas y controles, y todo esto pues tiene que estar aprobado por la Junta Directiva, actualización a partir del perfil de riesgo máximo de 3 años, se eliminaron variables mínimas para la segmentación de los factores de riesgo, y aquí voy a hacer una publicidad para que todos ustedes la tengan presente y la consulten. Hace 2 días, el superintendente financiero hizo el lanzamiento de un comité de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para los oficiales de cumplimiento y para los funcionarios responsables de las entidades vigiladas de las medidas de prevención de LAFT. Ese comité, que va a ser liderado por la Superintendencia Financiera y en el cual participarán las diferentes entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, tanto aquellas que tienen la obligación de implementar un sistema de administración de riesgo de lavado de activos, como aquellas que no tienen la obligación, es decir, que están exceptuadas de la aplicación del SARLAF, pero que sí tienen que dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pues tienen un nuevo espacio para discutir los temas relacionados con, no solamente con la aplicación de las normas, sino también para efectos de ver cómo logramos mitigar los riesgos, los delitos fuente, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, etcétera, etcétera, sino también para discutir temas de interés comunes, incluyendo ya en ese punto no solamente a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, sino también a los supervisores en el término extensivo de GAFI financieros, es decir, estará participando también la DIAN en lo que corresponde a los profesionales de cambio,
la Superintendencia de Economía Solidaria frente a las cooperativas de ahorro y crédito. Y también estará el Ministerio del MINTIC en lo que corresponde a los temas relacionados con las entidades de giros o las sociedades de giros y remesas. Entonces, en ese espacio que lanzó el superintendente financiero hace 2 días y en el cual tenemos participación pues, de estas entidades que les acabo de mencionar, junto con los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las entidades vigiladas, hicimos el lanzamiento de una guía sobre la forma de segmentar los factores de riesgo. Una guía con los componentes mínimos de segmentación, con los criterios mínimos que las entidades vigiladas deberán tener en cuenta en desarrollo de los procesos de segmentación. Con eso, pues digamos que pretendemos nosotros desde la Superintendencia Financiera tener un derrotero, por lo menos entregarle a las entidades vigiladas una nueva herramienta con el propósito de que sepan qué es lo que nosotros esperamos en el momento de ir a adelantar un proceso de supervisión. Para elaborar esa guía, pues tuvimos la participación de no solamente las entidades vigiladas, sino también de diversos consultores que son los que en desarrollo de sus funciones, pues comercializan las metodologías de segmentación para las diferentes entidades vigiladas. Entonces, en ese ejercicio logramos pues, tener una guía que ustedes la pueden consultar también en la página de internet de la Superintendencia Financiera, en el módulo de lavado de activos, donde se encuentra toda la información que nosotros publicamos para la industria y que contiene ya muy de la mano con este SARLAF 4.0, pues los criterios mínimos que revisamos para efectos de la segmentación por parte de las entidades vigiladas. Otro de los grandes ajustes o de los grandes cambios frente a esta nueva norma es que las entidades no pueden, o quedó expresamente señalado que las entidades no pueden iniciar relaciones contractuales o legales mientras no se haya como mínimo recolectado la información suficiente para el adecuado funcionamiento del sistema de administración de riesgo. Hicimos una precisión en cuanto a transferencias electrónicas con partes internacionales, procedimientos especiales para países de alto riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso en términos generales, no me quedan sino tal vez unos 7, 8 minutos para terminar mi presentación. Simplemente quería contarles que pues en términos generales esos fueron como los grandes ajustes. Tratamos nosotros de hacer una norma que de verdad fuera muy disruptiva y que tuviera pues como la posibilidad de subsanar, corregir, enmendar, innovar, todas esas consideraciones que siempre nos han hecho en relación con la norma, con el sistema de administración de riesgo de lavado de activos. Con esta diapositiva simplemente quiero contarles pues que esta es un tema que está en constante cambio, que es dinámico, que no se queda estático, que siempre son bienvenidos los ajustes, los comentarios, para poder, pues, definitivamente poder hablar de un sistema de prevención de lavado de activos como esto empezó en el año 1992, que ha ido implementándose, se ha ido modificando, hasta el punto en que hoy hablamos de verdad de un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Tal vez pues este año 2 grandes ajustes ha tenido la norma objeto de supervisión por parte de la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos. La primera es la carta circular, la ven ahí en la parte derecha de la diapositiva, la carta circular 011 de 2020, en donde pues hicimos inclusión de unas listas obligatorias para el caso de Colombia, y les recordamos que de acuerdo con las disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional, pues se estaban incluyendo unas nuevas listas que son de obligatoria observancia por parte de las entidades vigiladas, y 2, pues está el ajuste realizado a la circular externa 055 a través de la circular externa 027 de 2020, SARLAF 4.0. Entonces, pues esto es un tema que está en constante cambio, esto es un tema dinámico. Sacamos la norma, la Superintendencia Financiera expide la norma con base en las disposiciones que en ese momento se encontraban vigentes. En estos momentos existen varios proyectos de ley, proyectos de decreto también, que eventualmente tendrán alguna incidencia o que demandarán probablemente algunos ajustes al SARLAF 4.0.
que tiene que ver con un proyecto de decreto que está siendo manejado por la Vicepresidencia de la República, Secretaría de Transparencia, que tiene que ver con todos los temas de las personas expuestas políticamente. Tal vez o se está tratando de hacer un decreto, digamos, en el que se reflejen los ajustes o las recomendaciones internacionales, pero que también pues se subsanen aquellas debilidades o aquellos inconvenientes pues que tienen las diferentes partes interesadas o que consultan con alguna frecuencia este decreto. También existe un proyecto de ley que tiene que ver con el tema de beneficiario final, tratando de crear un registro único de beneficiario final. Está en cabeza de la DIAN. Existe un proyecto de ley anticorrupción, también liderado por la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República, más conocido como Proyecto de Ley Pedro Pascasio Martínez. Hay también un proyecto de ley que busca reglamentar el tema de responsabilidad penal para las personas jurídicas, que probablemente pues tengan ajustes o tengan alguna incidencia en relación con este SARLAF 4.0. También en estos momentos se está redactando el COMPES de lavado de activos y financiación del terrorismo por parte del Departamento de Planeación Nacional. Creo que ya existe un PRECOMPES que probablemente pues tendrá, no probablemente, tendrá incidencia y eventualmente demandará ajustes a este nuevo SARLAF. Yo aquí en el punto de otros comentarios pues les tenía el parroquial, el comentario, la publicidad respecto de la guía de segmentación, metodologías de segmentación, pues que los invito a todos ustedes a que la consulten en la página de internet de la Superintendencia Financiera. También recientemente publicamos un documento en la página nuestra que se denomina Supervisión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en donde les contamos a todos ustedes cómo la Superintendencia Financiera está haciendo la supervisión, cómo es el marco integral de supervisión de la Superintendencia Financiera, cómo estamos nosotros ya la delegatura para riesgo de lavado de activos y la tarea que hace la superintendencia en los temas de supervisión de lavado de activos, pues se encuentra dentro de ese marco integral de supervisión que tiene la superintendencia establecido como derrotero para hacer una supervisión basada en riesgos. Tiene un capítulo especial de hacia dónde vamos nosotros, que me parece que puede ser bastante interesante para efectos de consulta de todos ustedes. Y por último, pues les quería contar pues el comité que lanzó el superintendente financiero el martes de la semana pasada, que creo que abre un muy buen espacio para consultas, para discutir temas de interés de la industria, para que entre todos busquemos la mejor manera de estar unidos y de seguir trabajando todos de la mano. Esto es uno de los típicos ejemplos o de los típicos casos en donde nos hablan de las alianzas público-privadas, un tema muy de moda dentro de la terminología internacional de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y pues creo que con esto la superintendencia una vez más muestra la vanguardia que en estos temas tienen no solo a nivel de prevención de lavado de activos en Colombia, sino incluso a nivel latinoamericano, porque pues en este proceso de lanzamiento y de organización del comité, invitamos a varios delegados internacionales y pues todos ellos nos manifestaron que era la primera vez que veían este tema, esta alianza entre el sector público y el sector privado. Con esto no quiero tampoco pues desconocer todos los esfuerzos que hacen los comités de oficiales de cumplimiento de los gremios de las entidades vigiladas, pero creo que este es un espacio que ayuda a complementar las labores que hacen todos los demás. Por último, pues creo que importantísimo tener en cuenta es que aquí se trata de seguir construyendo caminos seguros que consoliden la confianza. Creo que el mensaje primordial y que quisiera que mantuvieran después de mi intervención es que en esto se trata de construir confianza y la confianza se construye pues con unos mecanismos muy fuertes y muy sólidos que nos ayuden a evitar el lavado de activos y atacar la financiación del terrorismo. Con eso, doctor Wilson, creo que honré el compromiso. Son las 11 en punto de la mañana. Les agradezco una vez más a todos ustedes por la invitación y por abrirme este espacio que considero de la mayor relevancia porque siempre ayuda, pues no solamente a posesionar
a la superintendencia financiera, ayuda a posicionar la labor que hacen las entidades vigiladas por la superintendencia financiera, sino que también va abriendo campos para que todos tengamos la posibilidad de mejorar aquellas cosas en las cuales pues de pronto nosotros no estamos tan fuertes, obtenemos la posibilidad de conocerlas. Entonces, muchísimas gracias. Creo que tendría yo de pronto un par de minutos más por si existe algunas preguntas. De todas formas, pues para quienes quieran plantearme alguna inquietud o algo, con muchísimo gusto a través del correo electrónico de la Superintendencia Financiera, que está aquí puesto en la parte final de la última diapositiva. O pues muchos de ustedes también tienen mi celular, mi WhatsApp. No tengo ningún inconveniente para atender una consulta a través de ese mecanismo o a través del canal oficial. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a usted por esta intervención tan importante y por todos los anuncios que nos acaba de dar, doctor César. Sí tenemos dos inquietudes que nos llegaron en este momento. Básicamente apuntan a lo que tiene que ver con beneficiario final, entonces nos dicen cuál fue la razón de continuar con el 5% directo o indirecto en los beneficiarios, y voy a leer la otra porque creo que están relacionadas. Teniendo en cuenta que el objetivo era estandarizar las normas a las mejores prácticas internacionales, ¿por qué no tuvieron en cuenta modificar ese 5% del beneficiario final? Mire, ese fue un punto de muchísima discusión. Y efectivamente lo que nosotros pretendíamos y lo que nosotros quisimos en su momento fue subir el 5% para homologarlo a las prácticas internacionales. Pero dos consideraciones pesaron muchísimo en este punto. La primera es que pues ya las entidades vigiladas por la superintendencia venían trabajando con el 5%. Entonces dijimos, ya el punto más ácido lo tenemos nosotros y las entidades lo han venido cumpliendo. Pero no crean que este fue un punto que lo discutimos, sobre todo porque nosotros también pensábamos en subamos el estándar, digamos, vámonos hacia el estándar internacional y facilitémosle la tarea a los oficiales de cumplimiento, ¿cierto? Porque esto no es un tema muy fácil, este es un tema que termina siendo bastante complejo de implementar y desarrollar. Pero la primera consideración fue precisamente esa, ya lo vienen haciendo, no lo movamos. Pero la consideración más importante, digamos, lo que definitivamente pesó, y esto fue de los puntos que estuvieron 2 días antes en discusión. El punto más importante y la consideración más importante es que la OCDE, que también dicta o establece los parámetros en muchísimas materias, señalaba la importancia del conocimiento del beneficiario final a partir del 5%. Entonces, si bien el estándar internacional en materia de prevención de lavado de activos nos señalaba un porcentaje superior, la OCDE, y en esto ya estaba comprometido gran parte del país, el conocimiento del beneficiario final debería hacerse a partir del 5%, como ya lo teníamos. Entonces, se optó por dejar la disposición de la manera como estaba en el SARLAF de la circular 55, y pues en esta ocasión lo mantuvimos como está. Pero punto, muy buena pregunta, porque esto fue uno de los temas más álgidos y que más controversia generó. Hasta el punto de que el día anterior no sabíamos cómo iba a quedar, si nos íbamos con el 5%, como estaba, si lo manteníamos o definitivamente aceptábamos los comentarios de la industria, porque fue la misma industria supervisada la que nos pedía que subiéramos el umbral frente al beneficiario final. Bueno, nos resta más que agradecerle por este espacio que nos regaló. De todas maneras, queda cordialmente invitado a acompañarnos en otros espacios que vamos a tener de aquí en adelante con los oficiales de cumplimiento que harán parte de este ejercicio académico y nuestro grupo focal. No sé, doctor, si tiene algún comentario adicional. No, Natalia, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. De verdad que para mí estos espacios ayudan, sirven muchísimo, y vuelvo y les digo, no solamente para posicionar a la superintendencia financiera más en estos temas, sino que a raíz, por ejemplo, de preguntas como estas, yo puedo ir identificando posibilidades de mejora a la norma. Les digo, la norma sale con base en lo que estaba en ese momento vigente, pero probablemente en un par de meses o de pronto
no digamos un par de meses, un año, 2 años, pues tenemos que hacerle nuevos ajustes a la norma. Entonces quiero pues que lo sepan, esto es dinámico, esto cambia, pero este tipo de escenarios me dejan a mí siempre enseñanzas y posibilidades de ver cómo vamos mejorando la norma objeto de supervisión. Natalia, nuevamente muchísimas gracias, al doctor Jorge, al doctor Wilson, coequiperos en estas tareas. Acabamos de lograr una meta, pero una meta volante, pero pues la meta va mucho más allá. Entonces creo que tarea y nos seguiremos viendo en este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Un saludo, Muchas doctor gracias César. nuevamente. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con el doctor Jorge Humberto Galeano, que pues tampoco en este tema podemos decir, tuvo una influencia muy importante, doctor Galeano, porque usted fue el precursor de empezar a implementar estándares para Colombia en relación con el SARLAF, ¿cierto? Entonces ahí dejó su legado y mire su legado, todo lo que ha evolucionado también ahora en manos del doctor César Reyes. Lo invito entonces a que nos converse un poquito hoy acerca de cómo ha sido ese modelo de supervisión para Colombia, un marco de referencia en la región. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo al doctor Gaitán, decano de la Facultad de Jurisprudencia de mi universidad, al igual que el doctor César, y un saludo al equipo del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. Al doctor César, por supuesto, siempre la mejor voluntad para apoyarlo en todos sus esfuerzos. Un saludo muy especial para todos los vicepresidentes, gerentes de riesgo, queridos amigos oficiales de cumplimiento del sector financiero y los funcionarios de áreas de cumplimiento de los demás sectores que nos acompañan. Al doctor Wilson Martínez, Francisco José Cintura, al doctor Felipe Correa y a ti, Natalia, estos coequiperos, como los hemos llamado, y a los demás asistentes. Efectivamente, pues nos convoca hoy la modificación que el 2 de septiembre, mediante la circular 27, hizo la Superintendencia Financiera al capítulo cuarto, título cuarto, parte primera de la circular básico-jurídica sobre las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos. Esta modificación, ya lo decía el doctor César, hace parte de esa evolución normativa que ha liderado la Superintendencia Financiera desde hace 2 años, cuando ya se contemplaba el enfoque basado en riesgos como una premisa de las instrucciones que impartía a sus vigilados y como la guía para adelantar sus procedimientos de supervisión. Recordemos cómo Colombia ha tenido un papel relevante en esta materia, pues si bien en junio del 2007 el GAFI expidió su primera guía sobre enfoque basado en riesgos, justo 3 meses antes, en el mes de abril, ya la Superintendencia había expedido el SARLAF, que entró en vigencia en julio de 2008, y solamente hasta el año 2012 GAFI lo incorpora oficialmente este enfoque basado en riesgos como una de las premisas de su nuevo cuerpo de 40 recomendaciones. Tuve la fortuna profesional y personal, la grata experiencia de liderar desde la superintendencia ese proceso de transición y transformación del sector financiero colombiano en esta materia. Supervisé los 2 últimos años, pues con el equipo supervisamos los 2 últimos años del CIPLA, unificamos los criterios de supervisión de riesgo de las entidades vigiladas por las antiguas Superintendencia Bancaria y de Valores, a partir de la fusión de la Superintendencia Financiera. Evaluamos los resultados de esa aplicación del CIPLA y analizamos qué modificaciones requería para el tránsito hacia un sistema de administración de riesgo de lavado de activos, así como pude participar directamente en la definición de esos lineamientos, parámetros, estructura de la regulación del SARLAF y lideré la estrategia y la supervisión de este riesgo en el conjunto de entidades vigiladas, definiendo las líneas de interpretación requeridas para una adecuada aplicación del SARLAF. De esa experiencia de casi 9 años como superintendente delegado, me permitieron ser testigo de excepción del trabajo que al interior de sus entidades han hecho estos queridos amigos oficiales de cumplimiento que hoy nos acompañan en este evento. Ellos siempre han sido y estado muy activos construyendo y consolidando esta cultura de gestión de riesgo que muchas veces no es fácil lograr al interior de sus entidades. Estos procesos de autocapacitación o capacitación que han tenido que adelantar para adaptarse a estas nuevas realidades.
Posteriormente a mi salida he tenido la oportunidad de la superintendencia, he tenido esa oportunidad de asesorar en Colombia, principalmente a la Superintendencia de Economía Solidaria en la expedición de Susarlaf y a más de 14 superintendencias en América Latina y el Caribe. Y fue realmente en ese momento cuando empecé a apreciar lo que se había hecho en Colombia y cuál era el statu quo de nuestro país en ese escenario internacional. A 4 de estas superintendencias las pude acompañar como consultor del Fondo Monetario Internacional, a las restantes desde mi firma de consultoría, pero entonces realmente entendí, como les digo, y reafirmé que en mi país venimos haciendo las cosas bien. Pude evidenciar, y seguramente los oficiales de cumplimiento que tienen que atender asuntos fuera del país, han podido evidenciar que si bien existe hoy un lenguaje común de enfoque basado en riesgos, en algunos de estos países todavía es teoría. Yo creo que en esa experiencia internacional he podido también reafirmar la importancia de elementos, por ejemplo, que se introdujeron en el 2008, como la segmentación y cuál era su finalidad. He podido identificar, por ejemplo, principalmente en Centroamérica, la confusión conceptual sobre diferencias que existen y las utilidades que prestan la segmentación, la matriz de riesgo y el score de riesgo, como 3 instrumentos diferentes complementarios para gestionar el riesgo de lavado de activos. Sin duda, Colombia, como país comprometido en esta lucha contra la criminalidad, genera interés para los más avesados consultores de organismos multilaterales y especialmente el SARLAF les llama mucho la atención porque ellos siguen muy en línea con las recomendaciones internacionales y les causa curiosidad, por ejemplo, que Colombia no nos limitemos a 3 niveles para calificar riesgo, alto, medio, bajo, digamos que es lo tradicional y lo que uno encuentra, sino que el instructor o regulador, como comúnmente se le llama, en este caso la superintendencia, dejen esa libertad a las entidades vigiladas para perfilar sus clientes de acuerdo con los segmentos resultantes, la metodología aplicada. He encontrado, por ejemplo, muchos países cuyas normas tienen párrafos completamente calcados del SARLAF Colombia, pero que leídos en el contexto de su propia norma pueden llegar a carecer de sentido lógico y práctico para su interpretación, para su aplicación y por supuesto para supervisión. Son normas que se han expedido desde las superintendencias, pero que le generan a los mismos supervisores dificultades para adelantar esa función que se les ha encomendado. Las circunstancias, por supuesto, han ido cambiando y en esa medida las normas se deben ir ajustando. En el caso de las nuevas tecnologías, como es el tema de las criptomonedas, hoy con la connotación de criptoactivos, por ejemplo, se hizo notorio que se hicieran notorias para la segunda mitad del 2017, especialmente para el mes de diciembre de ese año, cuando el Bitcoin alcanza una cotización cercana a los $20.000. Sin embargo, solamente hasta el año 2009 surge la moneda y al año siguiente, o sea, es decir, al año siguiente de la entrada en vigencia del SARLAF. Eso hace que todos estos ajustes se deban tener que implementar. En la versión original del SARLAF, año 2007, que entra en vigencia en 2008, por supuesto se heredaron algunos aspectos naturales del conocimiento del cliente, como lo ha dicho el doctor César, el formulario de vinculación, la firma, la huella. Sin embargo, nunca se dijo que debería ser en papel y que la huella o la firma deberían ser con tinta. Por el contrario, desde esa norma se permitía el uso de todos los mecanismos consagrados en la Ley 527 del 99 sobre acceso, uso de los mensajes de datos, comercio electrónico, firmas digitales y las entidades de certificación, que entre otras hoy con esta realidad se han vuelto un imperativo para la vinculación digital y más que en esta época de pandemia generó la necesidad de acelerar los proyectos de tecnología al interior de las entidades. Fíjense cómo está errada estos paradigmas que nos hablaba César en algunas entidades vigiladas, en pocas afortunadamente en Colombia, pero en muchos sujetos obligados y autoridades en países de la región, ha hecho que persista la creencia de la necesidad y la limitación a lo físico, al formulario en papel, al cúmulo de documentos soporte para las vinculaciones. Recordemos que ya Colombia desde el 2008 normativamente no exigía ni siquiera la fotocopia del documento de identidad. Ahí ya como país estábamos comparativamente adelante.
Hoy en el SARLAF 4.0 se hace de manera más tangencial, más expresa estas prerrogativas que traía la norma. El mundo globalizado, por supuesto, siempre va incorporando nuevas tendencias y tales circunstancias plantean nuevos desafíos. Tal es el caso de la inteligencia artificial, que también es un concepto muy antiguo, data de 1956, pero solo viene a surgir, digamos, a consagrarse en el año 97, cuando IBM lanzó su Deep Blue, que fue el ordenador capaz de ganarle a Garry Kasparov, el campeón del mundo en ajedrez, y aún lejano para esa fecha, ya podría, digamos, traído a la época actual, 2008 en adelante, que se asociaran a lo que denominábamos los indicadores prospectivos, y ya los mencionaba la norma, para evidenciar potenciales fuentes de riesgo de lavado. Este elemento pues concurre con algo sobre lo cual siempre se hizo mucha insistencia, que fue el poblamiento y la calidad de las bases de datos, porque para una buena segmentación, para una buena monitoreo, digamos, los datos siempre resultan importantes, por eso la calidad de la información no ha dejado de estar de pasar de moda, siempre ha estado en el punto más álgido de esta gestión de riesgos. Estos y muchos otros han sido los fundamentos que han motivado a Colombia a seguir adelante, ya por fuerza de las evaluaciones mutuas, de la actualización de los estándares. Hoy ya nuevos sectores de economía, incluso muchos de los que no están contemplados dentro de las recomendaciones como APNFD, tienen hoy su SARLAF, seguramente sin las complejidades que demanda el sector financiero, pero van avanzando unos a diferentes ritmos, unos más lentos que otros en la línea correcta. Yo creo que por eso, con la madurez que van adquiriendo los supervisores, porque esto es un proceso también para ellos, y sus sujetos obligados, Colombia ya debería llegar a un punto donde exista un SARLAF tipo o modelo básico, a partir del cual los diferentes sectores y en cada sector se siga profundizando en lo referente a estos temas. Vemos en el análisis, digamos, de los SARLAF o las diferentes siglas que se han adoptado, cómo desde la redacción se hacen algunas mezclas, y cuando hay esa concurrencia, digamos, de aplicación de normas para diferentes sujetos, tipo emisores de valores, por ejemplo, que tienen varias superintendencias, yo creo que ahí se generan unas distorsiones bien importantes que se podrían acotar con la expedición de un SARLAF tipo o SARLAF modelo. Yo creo que se han seguido haciendo esfuerzos, por supuesto, por parte de los supervisores y sin lugar a duda por parte de quienes hoy asisten como invitados a este evento. Por eso hemos querido sumarnos, por nuestra experiencia o por cualquiera sea la razón, con la Universidad del Rosario, para llevar adelantar estas mesas de trabajo, también con un término disruptivo que hemos adoptado, como es la hackathon, poder llegar a conclusiones, poder llegar a identificar líneas de interpretación para, en una construcción colaborativa, como lo ha dicho también el decano, podamos llevar a Colombia siempre como adelante, como referente en estos temas. Para las conclusiones, nos ha confirmado su asistencia el superintendente financiero el día 20 de octubre, y pues estaremos acompañándolos a ustedes y a la superintendencia en esta encomiable y no fácil labor de administrar estos riesgos que tanto daño le hacen a la sociedad. No quiero cansarlos mucho, simplemente quería hacer unas reflexiones, invitación, alentarlos a que sigan, a pesar de los esfuerzos que yo sé que tienen que hacer mucho, porque sus juntas directivas no los apoyan, porque carecen de todos los recursos. Digamos, lo conocí como supervisor y hoy lo veo como consultor. Siempre ha habido esa comprensión hacia esas dificultades, pero claramente creo que entre todos sí estamos haciendo la diferencia como país. No quería extenderme mucho para este evento. Tendremos la oportunidad de conversar en las mesas, y los dejo adelante con el resto del programa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Jorge. Pues yo creo que para todos es muy evidente que usted tiene una gran responsabilidad en este proceso
que iniciamos en Colombia hace muchos años y que pues claramente también es una labor titánica la que ha hecho la superintendencia y las mismas entidades en madurar cada vez más el sistema y estar mejor preparados. Entonces, le agradecemos mucho también su participación en esta mesa y este grupo focal. Le voy a dar paso en adelante entonces al doctor Wilson Alejandro Martínez para que nos pueda ayudar y nos empiece ya a aterrizar un poco lo que va a ser este ejercicio académico, qué rigor académico vamos a tener aquí y nos pueda obviamente dotar de más herramientas para entender el objetivo final que pretendemos. Entonces, doctor Wilson, por favor, colabórenos con eso. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por la introducción. Un cordial saludo para ti y por intermedio tuyo a toda la familia Stradata, a quienes apreciamos y admiramos muchísimo en la Universidad del Rosario por el trabajo que hacen. Un cordial saludo a Jorge, que es de la casa, muy apreciado y muy querido por toda la comunidad rosarista y muy admirado por el rol que ha jugado en el crecimiento de nuestro sistema de administración de riesgos y nuestra política pública antilavado. Por supuesto, saludar al doctor Francisco Cintura, que como director de nuestra área de Derecho Penal y como uno de los socios de la firma Cintura Martínez, pues juega un rol importantísimo en todas las ejecutorias que podemos hacer nosotros en estos temas al interior de la universidad. Y por supuesto saludar a todos los participantes, a todos los presidentes, vicepresidentes, gerentes, oficiales de cumplimiento que nos acompañan el día de hoy en este tema. Antes de entrar a exponer brevemente lo que será la metodología del ejercicio, quiero hacer honor a la verdad y subrayar que esto no es una iniciativa de la Universidad del Rosario. Quiero subrayar que esto es una iniciativa conjunta donde básicamente la universidad ha venido a sumarse a un apoyo que ha venido dando el sector privado en la investigación. La idea original fue de nuestros amigos de Stradata, que nos invitaron a participar y nosotros evaluamos la seriedad de la propuesta a nivel de universidad, a nivel de grupo de investigación. Encontramos que se cumplían todos los presupuestos para poder elaborar un producto de alta calidad científica y entregarle a la comunidad un producto valioso para poder desarrollar y mejorar los sistemas de cumplimiento dentro de las entidades financieras. Esto es importante entenderlo, porque aquí la universidad quiere aportar el conocimiento que tiene, las herramientas en términos de investigación, pero como lo decía el señor decano, y con esto inicio mi presentación, actualmente la investigación académica ya no puede ser una investigación encerrada en un laboratorio. Los investigadores académicos, especialmente en el ámbito de las ciencias humanas, no podemos ser ratones de biblioteca aislados del mundo, sino que tenemos que abrirnos y encontrar metodologías que permitan que nuestros resultados de investigación sean prácticos, realmente tengan un impacto en el quehacer diario de los destinatarios de nuestros productos. Por eso, al hacer este ejercicio de investigación, hemos preferido optar por una metodología de investigación que es bien conocida en el mundo de las ciencias sociales, que se llama la metodología de investigación-acción participativa, que no pretende otra cosa que sacar al investigador de su laboratorio, de su biblioteca, y ponerlo a interactuar con las personas que tienen el problema objeto de investigación, y en este caso principalmente con los oficiales de cumplimiento. Es la interacción, es la discusión, es el diálogo con esos oficiales de cumplimiento, lo que nos va a permitir aproximarnos a resolver el problema planteado de investigación. Y este problema no es otro, básicamente, que entender cuál es el alcance de la circular 027 del año 2020. Y queremos enfocarnos fundamentalmente en tres cosas. Primero, queremos identificar claramente y entender con nitidez cuáles son los cambios que introduce la circular al régimen existente en materia de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ya el doctor César Reyes Acevedo hizo una presentación y nos expuso cuáles son esos cambios que la superintendencia
pretendía realizar, pero ahora nosotros desde la academia queremos revisar si realmente son estos cambios o si hay otros cambios adicionales que quedaron de pronto más allá del alcance que la superintendencia quería darle a la norma. Entonces, el primer punto es identificar y entender cuáles son los cambios reales que genera esta circular. El segundo es entender cuál es el impacto y cuáles son los desafíos que suponen esos cambios. ¿Qué implica esos cambios en la práctica para el funcionamiento de las áreas de cumplimiento dentro de las entidades financieras? Y la tercera pregunta que queremos responder es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tareas o qué mecanismos o qué herramientas se podrían aplicar para enfrentar esos desafíos que suponen los cambios introducidos por la circular? Para eso, pues vamos a formar un grupo focal, ya voy a explicar cómo lo haremos, de donde vamos a extraer la información, las experiencias, el conocimiento, para luego proceder a fundar una teoría, crear una teoría que nos permita aproximarnos a cuál es el verdadero alcance e impacto que tiene la circular 027 en el ejercicio de la función de cumplimiento en el sector financiero. Entonces, para eso lo primero que hemos hecho es hacer una encuesta que hemos enviado a todos ustedes, a los que nos acompañan el día de hoy. Los invitamos a diligenciar esa encuesta. Para nosotros es importante conocer la percepción que tienen todos los actores del sector financiero. Cuantas más personas puedan darnos su opinión, puedan alimentarnos, mucho mayor va a ser la fuerza y mucho mayor va a ser el rigor que tiene el ejercicio académico. Entonces, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin invitarlos a que revisen la encuesta que les enviamos, a que la diligencien y a que lo hagan con la tranquilidad de que eso es un ejercicio puramente académico. Esto no tiene finalidades de marketing ni tiene ninguna finalidad de realizar nada distinto que poder adquirir y reproducir conocimiento. Lo segundo, una vez hemos enviado esta encuesta, es entrar propiamente al ejercicio de investigación participativa. Para eso, pues nos hubiese gustado poder tener a todos los oficiales de cumplimiento del sector financiero, pero pues ustedes entienden que el tamaño del sector no nos lo permite. Por eso tuvimos que hacer una preselección y tratar de focalizarnos en los oficiales de cumplimiento que tienen un rol más protagónico por el tamaño de sus entidades, por el rol que juegan sus entidades, por el impacto que tienen en el mercado sus entidades y muchas veces por la experiencia, conocimiento y trayectoria que tienen estos oficiales de cumplimiento. Entonces, se hizo esta preselección y formamos un grupo integrado por 25 oficiales de cumplimiento que van a ser divididos en 5 grupos focales. La idea es que esos 5 grupos se dividan para realizar 4 sesiones de trabajo que funcionarán simultáneamente. Nosotros ya hemos adelantado una parte importante del trabajo, que es hacer el inventario de lo que nosotros pensamos que son los cambios que ha generado la circular 027, y ese inventario de cambios va a ser o está siendo en este momento dividido o agrupado en 4 grandes categorías temáticas para tener cierta homogeneidad en el estudio de estos cambios. Entonces, al agrupar los diferentes cambios en 4 categorías, vamos a abrir 4 sesiones para discutir cada una de esas categorías. Entonces, el día 29 de octubre vamos a tener 2 sesiones. En cada una de esas sesiones funcionarán los 5 grupos de manera paralela, discutiendo una de las temáticas. En cada sesión vamos a discutir una de las temáticas. Y el día 6 de octubre vamos a tener la segunda sesión, donde vamos a discutir también en 2 sesiones simultáneas para los 5 grupos, las otras 2 temáticas restantes. La idea es poder juntar la información que recibimos de las encuestas que les hemos enviado a ustedes y que ustedes amablemente nos diligencien y sumarle todo el insight que nos van a dar los oficiales de cumplimiento en estos 5 grupos focales, discutiendo las 4 temáticas en las que hemos dividido los diferentes campos. Como resultado de ese ejercicio, nosotros vamos a hacer un análisis, vamos a tratar de identificar cuáles son las respuestas a las preguntas de investigación, vamos a tratar de sistematizar las respuestas, vamos a tratar de comprenderlas en conjunto y de producir una teoría
fundada en evidencia para poder entregarle a la comunidad un resultado de investigación. Vamos a producir fundamentalmente 3 resultados de investigación. Uno será el más importante, un artículo académico redactado con la estructura de un paper, con todo el rigor que debe tener este tipo de artículos para ser publicado en una revista científica indexada internacionalmente. Y adicionalmente vamos a producir un documento más corto, más sintético, que pretendemos enviar a la comunidad para que pueda conocer de una manera más ejecutiva los resultados de la investigación. Digamos que el artículo tendrá todo el resultado y el desarrollo de la investigación de una manera detallada, prolija, muy extensa y cuidadosamente expuesta. Y el segundo documento es un documento más ejecutivo donde se sintetizan los resultados y las conclusiones del ejercicio para ser difundido de una manera mucho más masiva y que pueda ser utilizado de una manera mucho más fácil. Y por último, vamos a tener una sesión a la que están ustedes cordialmente invitados el día 20 de octubre, donde vamos a exponer los resultados de la investigación y donde vamos a compartir con las personas que nos hayan ayudado a diligenciar la encuesta y que nos acompañen ese día. Vamos a compartirles los resultados de la investigación para que ustedes lo puedan tener y puedan alimentar sus ejercicios individuales allí en sus propias entidades. Entonces, no me resta más que agradecerles a todos la presencia el día de hoy, el apoyo a esta iniciativa académica y reiterar nuevamente el agradecimiento a las firmas que están trabajando con nosotros en este tema. Muchas gracias a Jorge Galeano, gracias a Estradata y gracias a Cintura Martínez por este apoyo. Doctor Wilson, no, muchísimas gracias a ustedes. No era necesario que contara que la iniciativa había salido de nosotros. Creo que la intención nuestra realmente es siempre sumar, poder tener un espacio. Nos gusta este tema, somos unos apasionados y qué mejor que trabajarlo con ustedes, que son personas tan expertas y que han hecho realmente historia en estos temas. Entonces, para nosotros es muy grato que hayan aceptado también este reto y este desafío. Y obviamente también quiero referirme un poco a los protagonistas que tenemos hoy, porque los protagonistas son las 25 personas que van a ser parte de nuestro grupo focal. Continuando con la explicación del doctor Wilson, es importante también entender que la selección que se hizo, pues un poco fue recogiendo todas las cosas que se mencionaron. Básicamente, lo que nosotros pretendemos con el ejercicio es poder llegar al mejor estándar, ¿cierto? No vamos a lograr, obviamente, que salgamos de aquí todos con una camisa que nos va a servir y que va a ser a la medida, porque eso no va a ser así. Esto es un ejercicio que es intersectorial. Aquí vamos a tener presencia del sector bancario, del sector de valores, del sector fiduciario, del sector asegurador, compañías de financiamiento comercial, pensiones y cesantías, cooperativas financieras. Entonces, realmente el ejercicio, y creemos que el mayor valor va a estar en lo que podemos compartir, desde la visión de lo que es cada uno de los negocios que estamos invitando a ser parte de este ejercicio académico. Digamos que más partimos de aquí no porque la verdad la pueda tener un solo consultor. Nadie creo que tenga la bola para decir cómo es la mejor forma de implementar SARLAF 4.0. Entonces, más que venir a dictar cátedra de cómo se debe hacer esa implementación, creo que es la construcción colectiva la que nos va a llevar y nos va a orientar a hacer lo mejor que podemos hacer dentro de cada entidad, pensando obviamente en los desafíos que la norma nos deja, ¿cierto? Creo que igual se abre un camino importante para las compañías. Entonces, haciendo honor a ese tema, pues habrá que buscar recursos, ¿sí? La norma deja digámoslo así, un marco de innovación muy interesante, deja la posibilidad de que las compañías se atrevan a hacer las cosas de una manera diferente. Yo lo resumo como una mejor experiencia para los clientes. Otros podrán decir la norma es incluyente, pero creo que en general
Lo que necesitamos en este momento es que tengamos una presencia muy activa los oficiales de cumplimiento dentro de la definición de las estrategias de las compañías. Creo que esto nos va a dar un revolcón a las planeaciones estratégicas. Creo que esto posiciona al oficial de cumplimiento en la entidad como ese precursor o ese facilitador de las transformaciones digitales. Perdónenme que les hable desde lo tecnológico, pero creo que conocemos muy bien los roles y el papel que tiene un oficial de cumplimiento, pero la forma en que la norma aborda todo este proceso nos va a facilitar que nosotros cambiemos también muchas veces lo tradicional que venimos haciendo y nos enfrentemos a cosas distintas. Creo que la transversalidad y el papel que vamos a jugar los oficiales de cumplimiento, yo todavía creo que soy oficial de cumplimiento, qué pena, yo no, pero ustedes que son los oficiales de cumplimiento y que son los protagonistas de este ejercicio, va a ser supremamente relevante y enriquecedor. Y hay unos términos recurrentes dentro de este SARLAF 4.0, y esos términos habrá que cogerlos y masticarlos muy despacio dentro de estas mesas de trabajo para llegar a la mejor forma de implementación y al mejor estándar. Inclusive me atrevería a decir, voy a mencionar algunos, pues no se pueden mencionar todos, pero a mí me quedan, cuando leo la norma una y otra vez, me quedan sonando todo el tema que tiene que ver con medios verificables, ¿cierto? Entonces, medios verificables nos está haciendo alusión a que todo debe ser demostrado, ¿sí? Tenemos que tener la información disponible, como lo pide la norma. Adicionalmente, también, digamos, se apela mucho a la información de uso público, a las bases de datos públicos, a las fuentes de información disponibles. Creo que ahí Colombia tiene un reto gigantesco en seguirlo trabajando. Pues, doctor Wilson, usted que también estuvo durante un tiempo muy importante como delegado para la transparencia de la función pública y del uso de información pública, creo que será el que mejor nos lo vaya a contar durante este tiempo en estas mesas, pero creo que ahí hay un desafío también muy importante para las entidades públicas en Colombia, de continuar generando esa información y no poner barreras o dificultar el acceso a la información, ¿cierto? Y eso pues de la mano, obviamente, con todo lo que tiene que ver con la protección de los datos personales, respetando siempre ese límite que hay ahí, pero dejándonos claro que es necesario abordar las fuentes de información pública en todos los procesos del SARLAF, no solamente en la verificación de identidad de los clientes, sino también cómo yo traigo cosas de fuentes de datos públicas al contexto externo de la compañía y cómo enriquezco esos procesos. Y adicionalmente, otro término recurrente y donde están pidiendo mucho es el tema de la rigurosidad metodológica. Están solicitándonos metodologías en diferentes temas y eso es bien importante que lo empecemos también a abordar y a estructurar. Entonces, voy a contarles muy rápidamente para darle paso también al doctor Francisco Cintura, quién hace parte o quiénes hacen parte de esa mesa de 25 expertos que muy amablemente aceptaron nuestra invitación. Voy a anunciar entonces, qué pena no, a cada uno no le voy a poner su cargo, estamos hablando de que todos ustedes son oficiales de cumplimiento principales, me voy a ahorrar aquí digamos esos cargos, estamos partiendo de que son los oficiales responsables en sus compañías. Raúl Carrascal Claro, de Alianza Fiduciaria. También tenemos, creo que un par de vicepresidentes, que si bien no son los oficiales de cumplimiento, son los líderes en los temas de cumplimiento al interior de sus entidades. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Si de pronto dejo de nombrar a alguien, les agradezco que me ayuden, me apoyen ahí. Raúl Carrascal Claro, por parte de Alianza Fiduciaria, Alianza Valores, pero en estas mesas lo vamos a invitar para que haga parte o su rol lo exprese desde el negocio fiduciario. Pedro Iván Carrillo, de Allianz. Claudia Armone, Banco Agrario. Ricardo Alonso Garzón, Banco Avevillas. Luis Bernardo Quevedo, Banco de Bogotá. Germán Camacho,
Banco de la República, Ricardo Zuluaga, de Banco de Occidente, Erika Prieto, de Banco Serfinanza, Juan Carlos Sarmiento, de Bancoldex, Maristela Aldana Sanín, del Grupo Bancolombia, Carlín Baus, RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, Carolina Gómez, de BTG, ella también está en Valores y Fiduciaria, pero Carolina va a asumir el rol desde la comisionista de bolsa. Nelcy Adriana García, Citibank Colombia, Cielo Andrea Pedraza, Colpatria Grupo Scotiabank, Ingrid García, Cooperativa Comeva, Liliana Alvis Cruz, de Da Vivienda, Clara Inés Morales, Fiduciaria Corfi Colombiana, David Jaimes, de Fidu Previsora, Carlos Fernando Díaz, de Banco Itaú, Camila Santana, de Lulo Bank, Daniel Suárez, de Mafre, Juan Felipe Moreno, de Protección, Daniel Alberto Tocarruncho, de Seguros Bolívar, y Cristina García, de Tuya, Compañía de Financiamiento. Estos son nuestros 25 expertos que nos van a ayudar en este ejercicio académico. La verdad, para nosotros es un honor contar con cada uno de ustedes que representan también sus gremios. Entonces, pues nuevamente de parte de AFIX, que es la alianza entre Galeano Consultores, Cintura Martínez y Estradata, y la Universidad del Rosario, un agradecimiento muy especial. Doctor Francisco Cintura, a usted también bienvenido y esperamos entonces que esté muy agradado también de hacer parte de este ejercicio. Muchas gracias, Natalia. Un cordial saludo para todos. Voy a ser absolutamente breve, como demanda naturalmente un cierre de un evento de esta naturaleza en su presentación inicial. Ya ustedes conocen muy claramente cuál va a ser la metodología, quiénes van a participar, quienes han tenido esta iniciativa y por supuesto para la Universidad del Rosario y particularmente para el Departamento de Derecho Penal, que me honro en dirigir desde hace ya muchísimos años. Pues es muy llamativo poder realizar con el apoyo de nuestro decano, por supuesto, esta actividad que complementa el conocimiento tecnológico experto de Estradata, el apoyo que pueden ofrecer firmas como la del doctor Galeano y firmas como la nuestra, pero la muy importante participación y experiencia, por supuesto, de los oficiales de cumplimiento que son finalmente los responsables de toda esta actividad. La Superintendencia Financiera pues emitió una guía de buenas prácticas para la construcción de modelos de segmentación de factores de riesgo, con un buen propósito de atender a los más altos estándares internacionales y promover además la adopción de tecnologías para que se ejecuten en los próximos 12 meses, salvo algunos aspectos en el que el plazo se amplía hasta marzo del 2022, pero como ya bien lo explicó el superintendente delegado, pues la circular se estructura sobre la base de la innovación, pero no es un obstáculo para la inclusión. Y a mí me pareció ese un mensaje muy importante, un importantísimo mensaje. El SARLAF debe ser entonces un instrumento para la realización de negocios seguros, no para que se aíslen sectores que pueden ser vulnerables a las prácticas de lavado de activos o de corrupción. El supervisor bancario indicó que no hay sectores estigmatizados, sino sectores que requieren de una debida diligencia mejorada, unos altos estándares en la medición de los riesgos, en la mitigación de esos riesgos y en el reporte. Elementos que, por supuesto, como también él bien lo explicó, vienen desde el 2007. Se trata entonces de prácticas más estrictas para el conocimiento y supervisión de determinados sectores económicos que pueden ser documentadas y presentadas además por el cliente a la entidad financiera para que esa entidad valore
la fortaleza de esos mecanismos y permita considerar la viabilidad de la vinculación de un cliente. Justamente, gran componente del objetivo de esa circular es la inclusión financiera, como nos lo mencionaron. Claro, por supuesto que la entidad podrá hacer uso de su autonomía contractual para escoger con quién celebra negocios. Y eso es así porque además la ley lo señala, la ley 1328 del 2009, en su artículo 3 se expresa al indicar la libertad de las entidades financieras para escoger sus contrapartes en la celebración de los contratos. Eso es absolutamente claro. Pero allí donde los programas de cumplimiento de empresas de sectores de riesgo alto son robustos o sean robustos y eso se puede acreditar, pues la entidad encontraría argumentos importantes y suficientes para, acudiendo al criterio de inclusión que esta circular promueve, pues permitir la vinculación y extremar, por supuesto, los mecanismos de seguimiento y de supervisión. Allí naturalmente tendría una importante posibilidad y un importante argumento para ese propósito. La circular no prohija un sistema de controles extremo, sino razonables en el propósito de minimizar riesgos de exposición al lavado de activos y no limitado a las consultas en listas restrictivas. Es bastante más que la sola remisión a las listas de control. Precisamente para la vinculación de clientes de riesgo medio o bajo, pues permite que el formulario de vinculación pudiese ser reemplazado por el uso de mecanismos tecnológicos alternativos, incluidos canales digitales que permitan cumplir con el propósito de conocer al cliente y a su actividad, certificados de firma digital. Nos mencionaron los mecanismos de identificación biométrica, la información disponible en bancos de datos administrados por operadores de información como centrales de riesgo o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice una adecuada identificación del cliente y de su actividad. Eso sí, se conserva el formulario, la entrevista y la visita, pues para las entidades que pueden considerarse de alto riesgo. Pero además de este mecanismo o de este mensaje de inclusión que me pareció muy relevante, quisiera también dejar unos segundos para la discusión, por supuesto, cuando ella se presente. Dentro de las medidas de conocimiento del cliente, se puede obtener información proveniente de bases de datos públicas, información proveniente de prestadores de servicios ciudadanos digitales, de bases de datos propias, de bases de datos externas. El objetivo, pues, es la utilización de todas esas fuentes de información para lograr una correcta identificación del cliente, pero además respetar el adecuado uso de las bases de datos conforme con la ley de protección de datos. Incluso, en nuestra opinión, esa circular permite o deja abierta la posibilidad de que las entidades financieras puedan realizar alianzas estratégicas para poder consultar información de clientes en redes sociales y en blogs de información. Pero aquí viene el mensaje. Esto supone un riesgo que debe ser tomado en consideración por las entidades financieras y es la calidad y la confiabilidad de la información que existe en esas fuentes abiertas. La calidad y la confiabilidad. ¿Por qué? Para evitar decisiones sobre vinculación de clientes que se amparen en informaciones que pueden ser sesgadas. Allí donde, por ejemplo, hoy por hoy se permite la creación de blogs anónimos que pueden almacenar información que no es veraz, que no es cierta, que tiene propósitos de competencia desleal, etcétera. Y que en general sí afecta la vinculación de clientes a una entidad cuando aparecen esas informaciones no confirmadas, no verificadas, que no son suficientes, que no son confiables. Allí se generaría una restricción al acceso de ese futuro cliente al sistema financiero que no sería proporcionada, ni adecuada, ni razonable. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la calidad y la confiabilidad de la información que se consulta frente a la apertura que la circular
está permitiendo. Esos dos mensajes quería yo dejar a manera de colorario de todo lo que se escuchó en las intervenciones iniciales, un mensaje de inclusión y un mensaje de aplicación de todas estas tecnologías con un criterio, por supuesto, de razonabilidad y de proporcionalidad. Y por supuesto, invitarlos naturalmente a que nos acompañen en las sesiones futuras que están programadas y para las cuales ustedes ya tienen toda la información disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco, muy amable por esa intervención. Simplemente recordar las fechas en que vamos a trabajar en los grupos focales, pero también la fecha donde vamos a hacer el cierre de este evento y donde pueden participar no solamente las personas que hicieron parte del grupo focal, sino todos aquellos que están invitados. También adicionalmente, si quieren replicar esto para quienes se quieran sumar, lo pueden hacer. Entonces, básicamente vamos a trabajar el 29 de septiembre, nuestro primer grupo focal, de 8 a 12, el 6 de octubre, el segundo grupo, de 8 a 12, y el 20 ya será el cierre de este ejercicio para compartir los resultados. Agradecerles a todos, que tengan un feliz resto de día y bueno, esperemos que nos vaya muy bien en este ejercicio.